Gracias, Félix, por esa adoración al Señor. No quisiera darle la espalda a la plataforma. Les invito a pasar enfrente, así los tengo ubicados y no se me escapan. Bien, vamos a orar para hablar un ratito con papá a través de su palabra, a ver qué tiene él para decirnos hoy a nosotros, ¿sí? Oremos. Papá, nuevamente hablamos contigo y es que quisiéramos pedir que nos hables a través de tu palabra, toca nuestro corazón, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo suelo gritar, gente. Cuando yo esté gritando, como no tengo retorno, háganme así, ¿sí? Y yo bajo el tono, ¿está bien? Feliz día, feliz sábado, para empezar. Feliz sábado. Feliz día de la independencia. Sí. Argentino de corazón. Cuando la cigüeña venía a Argentina, por alguna razón se cansó y me dejó botado en Venezuela. Pero venía hacia acá. He tenido la fortuna de aprovecharme de esos dos países, Venezuela y Argentina, son bellísimos. Feliz día del colportor también. No sé si hay algún colportor acá, si de pronto alguien practicó ese ministerio tan hermoso. Feliz día, feliz día. Seguramente hoy vamos a recibir un llamado del Señor para sumarnos a ese ministerio o algún ministerio al cual nos esté llamando a trabajar. Colportores es un evangelista activo 100%, vende sueños, se acerca directamente a las familias para hablar de ese Jesús tan amoroso y tiene un trabajo fundamental en la iglesia, vital diría yo. El tiempo final es cuando tú y yo no podamos predicar acá en el púlpito, cuando la iglesia tenga que cerrarse. Las familias a las cuales un día recibieron un libro de un colportor abrirán esos libros y se darán cuenta de la gran verdad amorosa de Cristo Jesús. Para abrir la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 5, quisiera agradecerles también por todas las personas que están apoyando a los estudiantes que están en la UAP con oraciones, con apoyo emocional y hasta económico, ¿sí? Todos los estudiantes de la UAP se lo agradecemos. Verdaderamente es un regalo hermoso poder estar allá. Publicidad gratis. Lucas capítulo 5, nunca me he sentido cómodo desde niño que me den un tema para yo predicarlo. No sé cómo hacerlo porque no es mi esencia, no lo sentí, no es mío. Entonces para hoy me mandan un tema, pero fue como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque si algún día tengo la oportunidad de especializarme en algo y estudiar a profundidad, estudiaría la vida de Pedro, porque si quieren conocer a Jorvi, ustedes lo ven a veces serio acá en el púlpito predicando y bla, bla, bla. No, vean la vida de Pedro, ese es Jorvi. Ese es Jorvi. Hace poco prediqué en el centro sobre algo de Pedro y justamente el tema que me mandan es de Pedro. Yo dije, sí, el Señor es bueno hasta en esos detalles. Así que hoy vamos a hablar de un llamado que le hizo Dios a Pedro. Si hay alguien que no merecía ser llamado en el mundo, soy yo y Pedro, por el carácter, por un montón de cosas. Además, sin embargo, Dios ve algo en nosotros que quizás nosotros no vemos cuando chequeamos el espejo y nos llama, nos llama. Nos llama justamente cuando estamos quizás en los momentos más buenos de nuestra vida, cuando de pronto estamos haciendo más dinero, cuando ya tenemos una estabilidad y nos rompe la estructura y nos hace una invitación imposible de rechazar. Lucas capítulo 5 nos relata la historia de la pesca milagrosa. Es una de las historias favoritas de su servidor, porque a Pedro suelen juzgarlo mucho. No me imagino de niño que le dirían, Pedrito, ya el nombre suena travieso. Pedrito, ya el nombre suena como que, ay, este se manda una burrada seguro, mete la pata. Pedrito, sí, Pedrito. Un ser humano muy real. Me encanta de la Biblia que dibuja a Pedro en los textos como un ser humano muy real. Y tú y yo a veces queremos ocultar ese ser humano que hay en nosotros. Y cuando venimos a la iglesia, en vez de ser nuestro refugio la iglesia, en vez de refugiarnos en mi hermano que está al lado, siempre
Jorvi se coloca la careta de estoy bien, estoy excelente, todo va bien. Nunca pedimos oración porque estoy mal, porque estoy bajoneado, porque no quiero venir a la iglesia. Parece blasfemia que yo le diga a Milton, Milton, ora por mí porque no quiero ir a la iglesia. Y entonces, ¿para qué está la iglesia? Pedro tenía esa característica muy marcada. Era un ser humano tan real, tan real. Y me duele cuando a Pedro le dicen Pedro el temperamental. Pedro era muy temperamental, era muy volátil, era muy agresivo. Cada vez que sucedía algo era el primero que quería defender a Jesús. Para prueba, un botón, dicen. Para prueba, el mismo Pedro casi le mocha la cabeza al soldado. Pedro era muy temperamental. Resulta ser que yo estudio un poquito la vida de Pedro y me doy cuenta que era uno de los más estables emocionalmente. Y de Pedro tenemos que aprender un montón de cosas. Lo lindo de Pedro es que se mostraba ante Jesús como él era y Jesús se glorificaba en su debilidad. Pero a veces Jorvi quiere dibujarse y pintarse de Iron Man, de un robot que no siente, que no es lastimado, y Jesús no puede hacer su obra en mí porque nada me pesa, nada me duele, nada siento. Y no somos así. La iglesia está para ser como nosotros realmente somos. Es difícil, pero en la iglesia de 100 personas es muy probable que solamente un joven me diga, che, Jorvi, ora por mí porque me invitaron a un boliche y fui. Ora por mí porque tengo vicios. Estoy visitando muchas páginas web de pornografía. No, esas palabras no se escuchan en la iglesia. Parece que alguien nos enseñó y nos metió un chip de venir a la iglesia y decir, estoy bien, estoy en bendición, Dios te bendiga, feliz sábado. ¿Y dónde es la parte de la iglesia donde nos podemos sentir humanos? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Porque es cuando nosotros somos humanos, le permitimos a Dios ser Dios. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Seamos humanos. Parece que es un delito hoy ser vulnerable. Y no le digo a la chica que la amo, que me gusta porque me muestro vulnerable. Y es como un delito ser vulnerable. Pero decir te odio, decir me caes mal, decir no te soporto, eso es de valiente. Eso es fácil decirlo. En nuestra sociedad está todo al revés. A lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos... Es una locura. Es una locura. Volvamos a ver la vulnerabilidad como algo de valientes. Te quiero, te extraño, me equivoqué, perdóname. Esas cosas que nos hacen sentir ser humano. ¿Me doy a entender? Me lastimaste, no me gustó lo que me dijiste, pero podemos estar bien, ¿sí? Volvamos a ser seres humanos en la iglesia para que Dios sea Dios. ¿Cómo queremos que Dios nos ayude en nuestro malestar si siempre decimos que estamos bien? No lo estoy invitando a sentirse triste porque si no, el día que nos sintamos tristes, aceptemos la situación. El día que nuestra familia sea un caos, aceptemos la situación y Dios se glorificará en nuestra debilidad. La vida de Pedro era un caos. Al parecer, Pedro consiguió muchas cosas independientemente. Consiguió una esposa, cosa que no es fácil hoy en día, por todos los aspectos y sentidos, por lo que ya le hablé, de que no queremos expresar nuestros sentimientos. Incluso ya no sabemos cómo socializar cara a cara si no es por una pantalla. Bueno, Pedro tenía una esposa, tenía una casa y tenía una suegra. Pedro tenía un barco, gente. No sé si conocen la magnitud para aquel tiempo, tener un barco. Vaya y compre un barco ahora, el más chiquitito, vaya, manténgalo en el puerto, pague los impuestos, vaya. No podía yo con la moto que tenía. Pedro tenía un barco, gente, un barco. Pedro se la sabía jugar. Pedro se la sabía jugar. Pero ¿qué hace un tipo con casa, con esposa, con suegra, con barcos, preocupado intentando pescar toda la noche? Me imagino que Pedro tenía que llevar la comida a la casa, tenía que, no sé si pagar la cuota de la casa, de pronto tenía que pagar el impuesto del barco, de pronto Pedro tenía que pagar el impuesto por ser ciudadano. Alguna preocupación había en Pedro porque esa bendita terquedad de pescar toda la noche. A ver, yo tengo amigos taxistas que de pronto van manejando y saben cuando la noche está mal y se devuelven a casa. Dicen, no voy a dar vuelta ahí gastando nafta, quemando motor para nada, porque no hay clientes y se van a casa.
Dígame usted a mí si Pedro no conocía el oficio. Pedro conocía el oficio, pero alguna preocupación había en Pedro, ¿sí o no? Intentando pescar toda la noche. Lo lindo de todo es que, respóndanme ustedes, ¿Jesús conocía la preocupación de Pedro, sí o no? Sí, sí. ¿Y quién nos metió el chi en la cabeza de que Jesús se olvidó de nosotros? ¿Quién nos metió el pensamiento a nosotros en la mente de que Jesús no se preocupa por nuestras cosas, por nuestros sueños, por nuestra universidad que nosotros queremos entrar, por el trabajo que queremos obtener, por la espiritualidad que queremos alcanzar? ¿Quién nos metió el chi a nosotros de que somos uno más en la iglesia adventista? No, Jesús ama multitudes y sabe amar individualmente a cada persona. Esa es la esencia de Jesús. Y un día dijo, bueno, voy a dejar que el chabón haga su esfuerzo para yo poderme mostrar como Dios sin ninguna pizca de orgullo, y empieza. Dice, versículo 1, capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, es el sinónimo del mar de Galilea, ¿sí? El mismo mar de Galilea. Aconteció que estando Jesús junto al lago de mar de Galilea, que irónicamente no sé por qué le llaman mar, porque no era un mar, era un lago. El tema es que era tan grande que a veces se le llamaba mar, pero era un lago. Sí, agua salada, pero no tenía las dimensiones de mar. El agua salada venía del relieve y eso. El gentío se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Vamos a detenernos acá y avanzamos. Este tema es importante porque hoy en día se ha estudiado el tema de cómo proyectar la voz, qué postura tener, cómo agarrar aire. Hay cursos de oratoria, incluso cómo usar el eco a tu favor. Pero en aquel tiempo, tipo, esas cosas no existían, esas academias. Pero Jesús es el creador de todo, sabía en qué posición estar para proyectar su voz y que alcance a todos. El domingo me tocó predicar para Ayuda Urbana y habían como 40 personas, 30 personas en la plaza de Mayo, y mi voz, yo sentía como mi garganta se quemaba, como la usaba mal porque los colectivos me hacían competencia y era horrible. Y yo me fui a casa diciendo, wow, ¿cómo hizo Jesús para predicar a 5,000 personas? Sí, es impresionante. Pero Jesús buscó el lugar adecuado para proyectar su voz y que incluso el eco le ayudara a llegar. Bueno, resulta ser que cuando tú estás en el mar y alguien se está ahogando, si tú le dices a la persona que se está ahogando o que se va a ahogar o que está muy lejos de la orilla, si tú le dices de la orilla, Juan, no te vayas tan lejos, devuélvete, él no te escucha a ti, él no te escucha. Pero cuando tú dices desde allá mientras te estás ahogando, ¡ayuda! Se escucha desde allá para acá. Por alguna razón, Jesús conocía esto y se aparta un poquito de la multitud, se sube al barco y empieza a predicar desde el barco para la multitud de personas que estaban allí. Había algo que estaba haciendo Pedro y sus amigos. Estaban agarrando las redes y ¿qué la estaban haciendo? Guardando, doblando, limpiando, guardándola. Es como ver un negocio de acá de Argentina a cierta hora cerrando, ¿cómo le llaman acá? Las persianas, ¿sí? Pedro estaba cerrando las persianas. No hay nada más tedioso cuando tú estás cerrando el negocio ¿y qué? Y llega un cliente, llega gente a preguntar y no compra. No. Claro, ojalá ustedes tengan la experiencia de ver un tutorial o un día ir al mar y ver cómo pescan, cómo se desenredan las redes, cómo se doblan las redes, cómo se limpian las redes, cuán valiosa es una red. Y Pedro conocía esto y dobló sus redes, limpió sus redes, guardó sus redes. Y viene Jesús y después de predicar le dice a Pedro, tira el barco un poquito más adentro y echa las redes, dice Jesús a Pedro. Todas las redes que Pedro había guardado, limpiado y organizado, Jesús pretendía que Pedro las desenredara y las lanzara nuevamente. Doble trabajo.
teniendo en cuenta que Pedro tenía en su mente el hecho de que no había pescado nada en toda la noche. ¿Me doy a entender? Y Jesús le dice algo fuera de su oficio. Jesús le dice, en pleno día, amaneciendo, lanza las redes, en pleno día. Y Pedro se imagina como que, este tipo está loco. A ver, es carpintero, no sabe nada de la pesca y por eso me manda a lanzar la red en pleno día donde los peces nos ven y se asustan de nosotros y se van. Por eso no pescamos en la noche por capricho. Pescamos en la noche por estrategia, porque los peces no nos ven, caen en la red y podemos pescar. Por eso no pescamos en el día, porque nos ven nuestro reflejo y se escapan. Mas, sin embargo, Jesús es Jesús. Jesús es Jesús. Hubo un predicador que predicaba lo siguiente: Jesús disruptivo. Es Dios. Va fuera de nuestros esquemas, de nuestro alcance, de nuestros pensamientos. Puede hacer lo que el ojo humano no está acostumbrado a ver. Y le dice, ahí en el versículo, dice, el versículo 3, entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Simón es Pedro, y le rogó que le apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: vean reflejado acá, no, por favor no pierdan esto de vista. Vean cómo Jesús atiende a la multitud, pero también tiene la esencia de atender individualmente. ¿Se entendió? A ver, siéntete amado en general. Dios ama a la humanidad, pero es vital que te sientas amado individualmente. Tengas la edad que tengas, seas el líder que seas, ¿sí? Tengas la situación social y económica que tengas. Siéntete siempre amado individualmente por Jesús. ¿Cuánto se siente amado individualmente por Jesús? El que no, tenemos que trabajar en algunos aspectos, más relacionamiento de pronto con ese Salvador que nos ama más. Jesús atiende a la multitud, le predica a la multitud y va puntualmente y atiende ¿a quién? A Pedro. Dice, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes. Fíjense que siempre en nuestro idioma hay letras que te cambian todo el significado de la palabra. En este caso es una S. No es lo mismo decir echar la red a echar las redes. Hay una frase que yo suelo usar mucho. Mi mente inventa cosas, a veces la mando a callar, a veces dejo que vomite palabras. Y cuando alguien me dice, ay, tengo mucho sueño, yo siempre le pregunto, ¿tienes sueño o sueños? Y todo lo cambia una letra. Sueño de dormir sin ese, con ese, sueños de aspiración. Y Jesús fue claro cuando dijo, echad vuestras redes. Y obviamente muchos acá estamos conscientes de que Pedro, bueno, también entendamos a Pedro, no es que Pedro estaba loco y era rebelde, desenfrenado y no, entendamos a Pedro, estaba recansado durante todas las noches. Me imagino que sus brazos estaban desmayados, no podían más. Había trabajado toda la noche, entonces viene Jesús, le pide que haga esto de día y dice, bueno, voy a hacerlo para complacerlo, ¿viste? Como que, bueno, para que vea que lo hice, pero no voy a abrir todas las redes a alimentar el capricho de este predicador. Voy a lanzar una nada más, para que él vea que es de día y que no se pesca nada. ¿Sabes qué es lo lindo de Jesús? Sé que el tema estoy hablando del llamado, pero es que es inevitable no hablar de Jesús. ¿Saben qué es lo lindo de Jesús? Que sigue haciendo milagros aún conociendo el tamaño de nuestra fe. Y es hermoso, porque nosotros no tenemos esperanza que nuestro matrimonio se va a arreglar. Nosotros no tenemos esperanza de que nuestra vida espiritual va a ser la mejor. Nosotros no tenemos esperanza que la situación económica se va a arreglar. Y más sin embargo, Jesús trabaja en nosotros con el poquito fe que tenemos. Dicen que Pedro era el temperamental. Agarra una red, la lanza. Miren lo que pasa a Pedro y no se infartó. Mínimo, yo estuviese muerto ya. Pedro lanza la red y empieza la red a llenarse de peces.
Era tanto los peces que habían dentro de la red que cuando la empezaron a subir, la red se estaba empezando, cosa que no fuese pasado si fuese tirado las redes. ¿Me doy a entender? Por eso que cuando tú y yo le pedimos una bendición al Señor, tenemos que estar preparados internamente, tenemos que preparar el terreno para recibir la bendición. Hay muchos predicadores que metemos la burrada de decir, Dios está preparando tu bendición. ¿Cómo preparando tu bendición? Es Dios. Hace de la nada todo. ¿Me doy a entender? ¿Cómo que Dios está preparando tu bendición? Dios la hace y ya está. El que se tiene que preparar es tú y soy yo. ¿Me doy a entender? Hay dos tipos de sembradores. Uno le pide lluvia al Señor y espera la lluvia para preparar el terreno. Hay otro que prepara el terreno y pide la lluvia. ¿A quién Dios le manda la lluvia? ¿A quién preparó el terreno? ¿Estás preparando el terreno de tu corazón para recibir la bendición de Dios? Su palabra, su amor, su espiritualidad, su santidad. Pedro no preparó las redes y lanza una red. Lanza una red y empieza la red a romperse por la multitud de peces. Entonces, Pedro ve un montón de peces y se alegra. Sí, lo que no pude hacer en toda la noche lo estoy haciendo en un segundo. Hay una multitud de peces y el Pedro alegre en un segundo pasa a angustiarse porque la red se está rompiendo. Un tipo que no pescó nada durante toda la noche, ahora ve un montón de peces dentro de su red y ve un orificio en la red. Ese orificio significaba pérdidas. ¿Me doy a entender? Y el Pedro alegre por la multitud de peces ahora estaba angustiado porque la red estaba rota. Pero algo pasó, no podían subir la red, no tenían tanta fuerza para subir la red él solo. El Pedro angustiado llama a sus amigos para que lo vengan a ayudar y el Pedro angustiado ahora es un Pedro calmado porque sus amigos venían a ayudarle. Miren todo eso está como cuando el dólar sube y baja, ¿viste? Uno, ¿qué va a pasar? Este va a renunciar, este no, y apago el televisor para no vivir esa montaña rusa de emoción. Alegre por la multitud de peces, angustiado porque la red se estaba rompiendo, feliz porque sus amigos venían a ayudarle y luego cuando sus amigos llegaron, subieron la red al barco y ahora el barco se hundía. Y el Pedro feliz porque sus amigos vinieron a ayudarlo, ahora era un Pedro triste porque no iba a perder nada más los peces, también iba a perder su barco. Y es una locura, una locura. Y todos decimos, Pedro el temperamental. Yo ahí le fuese dicho, Jesús, no quiero saber nada de ti, me voy. Sí, no. Pedro dijo, wow. Se arrodilló. Perdóname, no soy digno de estar donde tú estás, no soy digno de desatar tus sandalias. ¿Quién eres tú? ¿Qué has visto en mí, en un perro muerto como yo, para que hagas este tipo de cosas? Y Jesús le dice, desde ahora te haré pescador de hombres. Te tengo una invitación mejor. Los peces vas al mercado, los vendes y se acaban y tienes que volver a pescar. Pero el oficio al cual yo te estoy llamando, siempre hay algo que pescar. Siempre hay hombres a cuales salvar, a cuales amar, a cuales servir. Me imagino a Pedro re contento siguiendo al maestro y en los tiempos de hambre, me imagino a Pedro, Señor, ¿puedes hacer lo que hiciste cuando me llamaste? No, Pedro, alimenta tu fe, crece espiritualmente. No todo se resuelve con milagro. Hay cosas que necesitan disciplina, trabajo, proceso, constancia. Dice el versículo, para que vean que lo que les dije no es broma ni es chiste, dice, versículo 6. Cuando lo hicieron, cuando tiraron la red, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, las dos, no solamente la de Pedro, las dos. Era una banda de peces. Y dice, ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Y a mí qué me importa? Yo quiero hacerte pescador. Puede ser semejante, pero es diferente. ¿Eres hombre pecador? Está bien, yo te haré hombre pescador. Dice: apártate de mí porque porque soy hombre pecador. Por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, después que Pedro acepta al Señor, junto con Pedro, otros más aceptaron al Señor. Y dice lo último, el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a la tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. ¿A quién siguieron? A Jesús. Quiero rescatar 2 puntitos acá y vamos llegando al final. No sé cómo expresarlo para que no suene duro. Hay personas que, uno no puede con todo, ¿no? Yo quisiera visitar a todos, pero no puedo. Y hay personas que me dicen: Jordi, necesito que visites a mi hijo porque no quiere saber nada de las cosas de Dios. Y yo voy y hago esa visita. Y cuando nos sentamos en la mesa para orar, para empezar el estudio bíblico, viene la persona y me dice: Jordi, ¿viste hoy la iglesia cómo estuvo? ¿Viste la cara que tenía el diácono? Una cara de burro comiendo limón, amargado. ¿Viste cómo a tal persona dio la parte tan pésimo? Y yo decía: ya entiendo por qué el nene no quiere ir a la iglesia. Jordi, ¿puedes orar por mi esposo? Quiero que vuelva al camino del Señor. Está bien, hermana, ¿cómo se llama? Tal, Juancito Pedrito. Voy, anoto ese nombre, voy a orar por la persona y cuando me desvío de ella y empiezo a hablar con otra persona, la misma persona que me pidió oración por el esposo está hablando con la hermana Juanita y le dice: uy, no sabes que el cabezón de mi esposo es un borracho, no sirve para nada y bla, bla, bla. Entonces, por un lado pides oración, por otro lado decretas todo lo malo en la vida de esa persona, profetizas cosas horrorosas sobre esa persona. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro, cuando decide aceptar el llamado de Jesús, otras personas, al igual que Pedro, se levantaron y siguieron ¿a quién? A Jesús. Cuando tú eres el primero en levantarte para hacer el culto devocional en tu casa, los demás te seguirán. ¿Cuántos dicen amén? Por más que no tengamos ganas de venir a la iglesia, pero nosotros nos arreglamos y venimos a la iglesia, los demás nos seguirán. Y no va a pasar mañana, no va a pasar delante de una semana. Quizás te van muchos a juzgar por la decisión que tú tomes por Dios, pero a cuestión de años vas a ver los resultados. Yo nunca pedía permiso para nada en mi vida, para nada pedía permiso. Te estoy hablando de 10 años. Yo hacía lo que se me cantaba, lo que me daba la gana, con tal no tenía papá, no tenía mamá. ¿Quién me gobierna? Y yo mataba al adulto con esta frase. Cuando me querían regañar, mira el niño manipulador. Yo mataba al adulto con esta frase: tú no eres mi mamá ni mi papá. Lo quebraba, lo dejaba sin argumento. Niño de 9, 10 años haciendo lo que se le cantaba la gana. Un día conozco el evangelio, me quiero bautizar y primera vez que pido permiso para algo, le digo: abuela, me quiero bautizar. Y me dicen que no. Yo digo: ay, no debí pedir permiso. Pero claro, estoy en la iglesia, debo hacer las cosas correctamente, no puedo decir que voy a ser cristiano y hacer las cosas mal. Por favor, déjame bautizar. Manipulador al fin, llamé al pastor, llamé al evangelista que vinieran a la casa, que convencieran a mi abuela, las convencieron, me bauticé, se rieron, literalmente se rieron, no encajaba el cristianismo en la vida rebelde, grosera de Jordi. 6 años, gente, 6 años, solito, de 11 años en adelante, 6 años, iba a la iglesia solo, 6 años. Y después vi como mi abuela llegaron los nietos, las hijas, y un montón de gente llegó en la casa. Y yo digo: wow, sí, hay que aceptar el llamado y los demás
van a aceptar el llamado. Hay que mantenerse en pie para que los demás se mantengan en pie. Hay que orar para que los demás oren. Hay que apoyar a los jóvenes para que los demás apoyen a los jóvenes. Hay que aceptar el llamado de Jesús, aunque aparezca disruptivo, para que los demás acepten el llamado de Jesús. Cuando Pedro avanzó, los demás también avanzaron. Nuestro nivel de influencias va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y termina la historia diciendo así, que es difícil esto, es muy difícil, se lo confieso. Yo duré 8 años para poderlo hacer. Dice, versículo 11, trajeron a tierra las barcas llenas de peces. Si los barcos ya costaban plata, muchísimo dinero, valorizaban en dólares para que no se evaluara. Si los barcos estaban tan costosos, imagínense con el contenido que tenían dentro, la multitud de peces. Dice, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este tema es un tema. Es un tema. Toda la vida el Señor me decía, por favor, anda a estudiar teología. Y siempre que salía a las predicaciones alguien me decía, pastor, ay, no soy pastor, soy un vago, yo soy un predicador. Y los evangelistas hacen una coraza de orgullo y dicen esto, horrible. Da ganas de vomitar que lo recuerda. Dicen los evangelistas, ¿para qué voy a estudiar teología? Voy a estudiar 5 años para después predicar si ya yo predico. Ay, qué horrible eso. O me preguntaban, ¿estás estudiando teología? Alguna cosa tenía que ver siempre con pastor. Y yo le decía, gente, les voy a recomendar algo. Yo decía, todo en la vida, todo, menos pastor. Yo les voy a recomendar algo. Cuando sientas el llamado del Señor en tu vida, di todo lo que quieras menos que no vas a hacer el llamado de Dios en tu vida. Si el Señor te está llamando a bautizarte, nunca digas todo menos cristiano. No lo digas. Si el Señor te está llamando a ser esposa de pastor, nunca digas todo menos esposa de pastor, porque terminará haciendo lo que un día dijiste que nunca ibas a hacer. Todo menos teología, decía este servidor. 8 años después, auto, moto, negocio, 24 años, soltero, sin hijo, con plata en los bolsillos, en dólares, para que no se devaluara. Un día mi abuelita, la que me crió, la que tanto me soportó, a la que muchas lágrimas le saqué, se enferma de COVID con 68 años. Yo dije, wow, tengo plata para el pasaje, no lo puedo comprar. Tengo plata para mandarle y no necesita plata, necesita oxígeno. La llamé por videollamada y primera vez que veo a mi abuela así, queriéndome hablar y no podía hablar. Wow, fue tan doloroso en mi vida eso. No saben, ustedes no tienen ni una idea de cómo yo amo a esa mujer. Con locura extrema la amo. Y le oro al Señor. No me arrodillé, estaba devastado, estaba acostado y le digo al Señor, Señor, yo trabajo por ti, acá, muchísimo. Director JA, anciano, distrital, evangelista. Ya no sé cómo más servirte. Échame una manito, por favor. Ayúdame con mi abuela. Te lo suplico. 2 días después, gente, de que mi abuela se estaba muriendo, 2 días después, llamo para ver cómo había amanecido y estaba lavando la heladera, estaba limpiando la casa, tal cual como la suegra de Pedro. Y yo dije, wow, este es mi Dios. Este es mi Dios. Y le dije, Señor, perdóname. Ya lo entendí. Ya lo entendí. No soy yo, eres tú que solucionas todo. Llamé a Milton y le dije, Milton, ya está. No puedo más. Voy a aceptar el llamado. Y empezamos a orar para que se vendiera el auto. Se vendió a los 3 días. Para que se vendiera la moto. Se vendió a los 5 días. Para vender todo el negocio. Se vendió el negocio. Y hoy estoy en la UAP estudiando teología. Es difícil dejar todo. Es muy difícil. Yo no te digo hoy que dejes todo, pero sé que hay algo que tenemos que dejar. Hay algo que tenemos que dejar que nos hace una separación horrorosa entre Dios y nosotros. ¿Será que hay que cerrar una cuenta de Netflix por ahí? ¿Será que hay que cerrar alguna red social que nos está separando de la comunión con Dios? ¿Será que hay que eliminar algunas canciones que tenemos en el teléfono?
No vamos a ser salvos por obra, nunca. Somos salvos por gracia. Pero cuando Jesús en Juan 9 sanó al ciego, lo hizo caminar 1200 metros al estanque. ¿Cuánto estamos dispuestos tú y yo a caminar, a hacer algo por Jesús, por amor a Él? Hoy es el día del colportor. Y voy a hacer un llamado, no solo a colportar. Voy a hacer un llamado a aceptar ese llamado que Dios te ha hecho durante tantos días, tantos años, y que tú las vienes rechazando. De pronto es hacer un grupo pequeño en tu casa, de pronto es participar en el JA, adentrarte en este mundo del colportaje. Quizás estás cansado de tanto afán en la vida, quieres un año tranquilo con Dios. Es una buena opción el colportaje, tiempo completo, tiempo medio, como estudiante para ingresar un día en la UAP. El llamado que voy a hacer es a dejar todo lo que te impide tener una relación cercana con Jesús. Es irónico porque cuando yo hago estos tipos de llamados, el Señor me usa para hacer estos tipos de llamados, la gente me decía, Jorvi, yo estaba a punto de renunciar al cargo tal, y vienes tú y haces un llamado a aceptar la invitación del Señor. De eso se trata la segunda milla, la milla extra. Quedemos un poco más, aun cuando las cosas no tienen sentido, aun cuando no entendemos las cosas. Que le tengamos un poquito más de paciencia a nuestro esposo, a nuestro hijo, a esa persona que se fue de la iglesia, a ese cargo que a veces nos estresa. Horacio en la puerta hacía así, a puntito de pasar al púlpito. Y siempre pasa, siempre pasa. A los ancianos se nos escapan los participantes. Uno se va al baño, el otro se va al auto y Horacio en la puerta hacía así. No se me va nadie. Y yo le digo, Horacio, yo sé que es vivir ese tipo de estrés, pero no renuncies al cargo, Horacio. Tampoco no me lo ha dicho, no me lo ha dicho. Pero es una palabra de Dios para ti. Da una milla extra. No sé si te lo han dicho, pero tú eres vital. Y cuando hablo para ti, hablo para todos. Y eres esencial para la iglesia. Y no solamente para la iglesia así en general. Soy un miembro más de la iglesia. No, eres esencial para Jesús. Cuando Jesús hoy es sábado, le está hablando a la multitud de adventistas que están regados por el mundo, hoy decidió hablarte a ti de manera individual y personal. ¿No te parece maravilloso eso? Es hermoso. Avanza un poco más en las cosas del Señor. Porque hay un joven sin mamá, sin papá, sin rumbo, sin sueño, que necesita de tu liderazgo, necesita de tu predicación, de tu palabra, de aliento. Sigue avanzando en las cosas del Señor. Ahora, aquel que quisiera un día, no sé, empezar el colportaje, de pronto acá está el departamento de comunicación, de publicación, perdón, o cualquier anciano, pida asesoría. ¿Cómo puedo yo integrarme en este equipo de colportaje? ¿Cómo puedo empezar a colportar? El tema del colportaje siempre es que nosotros estamos cargados de prejuicio y pensamos que es como realmente no es. Inténtalo, prueba. Ve a citarte un día con el pastor, que él te hable como el colportaje. Avanza, te voy a asegurar que te va a gustar. No solamente quiero cerrar el llamado para el colportaje. Si sientes un llamado especial para avanzar en alguna área de tu vida, habla con los ancianos, con el pastor y dile, anciano, ¿sabes qué? Tengo el llamado de bautizarme. Quiero bautizarme. Quiero que me den los estudios bíblicos. Quiero bautizarme. Si hay alguien que tiene el llamado acá de formar parte del JA, dígale a la directora JA, al director, por favor, tengo el llamado de asistir a JA y participar. ¿Cómo hago? A la directora del club de Conquist, Aventu, quiero ayudar, tengo el llamado de ayudar. ¿Cómo hago? Pero por favor, no esquives el llamado por las cosas cotidianas de la vida. No rechaces ese pensamiento. Empieza a trabajar ese pensamiento. Deja todo lo que te separe de Dios y avanza con Dios, porque Dios es el todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá queremos aceptar el llamado? No solamente para el colportaje, si hay alguien que está sintiendo el llamado, sino para el llamado que Dios está haciendo hoy a nuestra vida. Cada llamado es diferente e individual. ¿Cuántos de los que estamos acá quisiéramos pedirle al Señor, ayúdame a dejarlo todo cuanto pueda para tener el todo verdadero que eres tú? ¿Cuántos quieren? Amén. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Justo estamos a la hora para orar. Y que ese llamado del Señor sea una realidad
en nuestra vida. Esta canción que vamos a cantar después de la oración, Padre Dios, la escribió un profesor mío que me da clases en la universidad, Pastor Plen. Compuso, es el autor, el compositor de este himno, y la historia es bellísima. Justo en un momento que estaba dentro de la iglesia, pero que se sentía tan insignificante y vacío, decide decirle a Dios, decido regresar a ese primer amor, a ese llamado al servicio que me caracteriza. Decido regresar a ser un cristiano que sienta de corazón tu presencia. Y canta la canción. Entonces, cuando entiendes la historia del trasfondo del vacío que sentía este pastor, la cantas diferente. Vamos a orar. Papá, en esta hora estamos acá, delante de tu presencia, diciéndote que es muy probable que después de tantos años en la iglesia y en el cristianismo, es muy probable que en un momento la misión se nos hizo insípida. Perdimos el sabor, la esencia de por qué es que somos adventistas, por qué venimos a sentarnos, por qué venimos a servir. Te pedimos que nos muestres el camino de regreso a tu presencia, a tus pies, a una vida diaria de comunión contigo. Yo no oro como el que tiene mejor relación contigo, oro representando un pueblo, Señor, que nos cuesta hacer el culto devocional, matutino, orar en modo privado, meditar en tu palabra. Oro representando un pueblo, Señor, que hemos perdido el sentido de nuestro llamado y queremos recuperarlo. Si quieres sinceridad de nuestra parte, no tenemos fuerza ni siquiera para avanzar la primera milla y mucho menos la segunda. Pero sé que en ti vamos a encontrar fuerza. En medio de nuestra sinceridad y debilidad encontraremos tu gloria. Por favor, glorifícate en nosotros. Hoy queremos tomar la fuerza, Señor, para aceptar el llamado que estás haciendo de manera individual a cada una de las personas. Es muy probable que nos estés llamando a hacer una pausa en nuestra vida y empezar a colportar, vivir todo el día contigo. Es muy probable que nos estés llamando a bautizarnos. Es muy probable que nos estés llamando a participar de un ministerio. Es muy probable que nos estés llamando a continuar en un ministerio, aun cuando fuerza no tenemos. Pero te suplicamos, Señor, que en ti encontremos la motivación necesaria para dejar todo cuanto podamos y seguir tu llamado. No es sencillo, lo sabemos, por eso pedimos tu ayuda y tu dirección. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte abrazo al que está a tu lado. Anímale a continuar el llamado del Señor. Dile, avanza, avanza, sigue avanzando. Bueno, qué lindo ambiente se creó con esto del abrazo también. Bien, ahora para finalizar, siguiendo con el tema, vamos a cantar el himno 244, Padre Dios. Padre Dios, estoy pensando en ti, ya no soy el mismo de ayer, pero sé, me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti, buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Veo hoy lo que antes no
Querido y amoroso buen Dios, Señor, gracias por habernos acompañado. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes palabras de vida para nosotros. Señor, ayuda a ablandar nuestro corazón para que podamos estar receptivos a toda instrucción tuya. Gracias, Señor Padre Santo, por todo. Guíanos a nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Ahora para ya despedirnos de este lindo día, vamos a cantar el himno número 40. Shalom. Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom, y restablezca su bondad. Shalom, shalom, que alce su rostro sobre